Bueno, esta tarde es una tarde muy especial, estamos de fiesta, es una presentación de libro, es un teórico y es una reunión muy especial con nuestras profesoras, maestras, con quienes nos hemos formado, hemos crecido. Estamos presentando este libro que se llama Psicología Feminista. Es un libro que surge por los 30 años de la Cátedra Introducción a los Estudios de Género, las jornadas muy lindas que hicimos también en el marco aquí de la Facultad de Psicología. Y bueno, hoy van a estar haciendo un conversatorio la profesora Ana María Fernández, que es doctora en psicología, es la fundadora de esta cátedra, la primera cátedra de género en muchos países, y es una pionera en estos temas y es un orgullo para mí presentarla. Y además ha sido titular de la cátedra durante muchos años. Y también está, ha tenido clase con la profesora doctora Débora Tánger, está a cargo también de la cátedra, con quien nos venimos formando. Así que bueno, un placer y un orgullo. Y bueno, no les entretengo más, les voy a pasar rápidamente la palabra si podemos aprovechar este tiempo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Como dijo Alejandra de Russo, esta es una fiesta, digamos, es un momento de intercambio de conocimiento, un diálogo, pero también es un momento afectivo, es un momento alegre, de pasiones alegres, que pensamos que en la academia tiene que haber estos espacios, son muy importantes, y en lo personal, para mí es un gran placer estar con mi maestra, la profesora María Fernández. La presentó un poco Alejandra en términos curriculares, ha sido titular de esta cátedra y fundadora de esta cátedra y titular durante más de 30 años, pero además de otra cátedra, de la cátedra obligatoria de Vida y Técnica de Grupos 1 en esta casa, con lo cual es una de las grandes profesoras de la casa, ¿sí? Es una de las razones por las cuales se conoce esta facultad en muchos lados. Entonces, quiero, haciendo esta presentación y contando un poco porque estoy contenta, vamos a hacer un diálogo con Ana, vamos a hablar un poco de los orígenes, vamos a hablar un poco del libro y vamos a hablar también hacia dónde vamos, o sea, qué pasa hoy, después de las multitudes, ¿no? Es uno de los temas, cuando Ana empezó y cuando yo ingresé al tema, esto era conocía nubes, ¿no? Era un secreto bien guardado. De hecho, a mí hay gente que me dice, bueno, cuando yo puse la cátedra no existía. No es que no existía, vos no te enteraste, porque alguna gente no sabía. Entonces, vamos a hablar de qué pasa hoy, qué pasó y un poco del libro, cuál es la potencia del libro. Bueno, Ana, contamos un poquito cómo surgió la cátedra, qué ideas había en ese momento, por qué a vos te interesó armar esta cátedra. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar acá. Cada vez que vuelvo tengo que pelear contra la emoción. Son aulas en que uno estuvo muchos años dando clase, agarramos la universidad destrozada en los años de dictadura y la volvimos a poner en marcha, ¿no? Esta facultad particularmente existía solo este edificio medio derrumbado. En fin, hay mucha historia, con sus gozos y sus sombras, ¿no? Yo he disfrutado mucho la docencia y llevar estas dos cátedras adelante durante mucho tiempo, hasta el 2014 que jubilé, y ahí pasé a ser profesora consulta.
cátedra se armó de un modo muy particular. Veníamos ya leyendo muchos trabajos que habían empezado llamados estudios de las mujeres, sabíamos de cátedras, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, el mundo anglosajón avanzó ahí, pero también España, Francia, Italia, que tenían movimientos feministas en los 70 muy contundentes. Las italianas eran un peligro, eran un peligro, aprendimos mucho de ellas, ¿no? Si a mí me preguntan cómo surge este mundo académico de estudios de género, lo primero que diría es que fue el brazo académico de los feminismos entonces. ¿Y por qué aparecían en el mundo académico? Porque las feministas militantes, generalmente todavía blancas, de clase media, en Estados Unidos, por ejemplo, si bien había habido una primera ola de sufragistas que apoyó mucho las luchas también de las cuestiones racistas frente a los afrodescendientes, había algo que exigía, más allá del activismo militante, pensar. Había dos grupos para pensar básicos, que era cómo conceptualizamos lo que pensamos y la otra, ¿cómo hago coherencia entre esta formulación feminista y mi vida personal? Porque no puedo estar a favor de la liberación de la mujer y no animarme a salir con mis amigas porque tengo pareja. O cómo refundar nuestra sexualidad cuando es una sexualidad que se libera de la tutela paterna y que no se limita a aquellas situaciones que fueron una gran revolución, de todos modos, que era llegar virgen al matrimonio. Yo soy de la generación que la familia pretendía eso, por lo tanto, a las 8 de la noche tengo que estar en mi casa, cosas que la gente más joven no debe de imaginar. Toda la vida iba a dormir a la casa de mis amiguitas y un buen día me dijeron que no. Y yo no me decía por qué. Y me decían una frase muy enigmática, que era: no solo hay que ser decente, querida, sino que hay que parecerlo. Yo decía, decente, yo no dudo, pensaba, yo tenía 12 años, bueno, así fue, ¿no? Entonces, eso dio lugar en distintos lugares en Argentina también a los grupos de pensamiento, a los grupos de reflexión, donde conversábamos cómo pensar todas estas cosas. Un fuerte tema era nuestra sexualidad, de la que sabíamos muy poco. Yo diría que hasta los años 90 era habitual que la mayoría de las pacientes mujeres de clase media urbana, profesionales, comunidades, no supieran qué era ni dónde estaba el clítoris. A diferencia de esta época donde se discute si el aborto es matar una vida y qué sé yo, las chicas que empezábamos a tener vida sexual, si había que abortar, se abortaban, no había un drama con eso. Había que conseguir el dinero si el pibe no lo ponía. Y ahí hacemos una vaquita a las amigas que le sacábamos los cuentos a las madres, íbamos juntando, se debatía la cuestión en el patio del colegio, ¿no? Había un colegio de largo muy grande en el tronco, nos sentábamos ahí. También discutíamos ahí, por ejemplo, digo, porque esa llamada revolución sexual no surge de la nada, ¿no? Por ejemplo, discutíamos que tal que tenía novio, él le había dicho de tener relaciones sexuales, y ella consultaba al grupo a ver qué nos parecía. Y nosotras, miren qué intuitivas, teníamos 14, 15 años, ¿no? ¿Y qué discutíamos? No discutíamos si el pibe iba a ser un buen candidato o no, o si estudiaba o era vago. Discutíamos si el pibe iba a tener la intención y la calidad de
Ahora, en el mundo, esto estoy hablando del secundario, ¿no? Era el equivalente a ESI. Autogestivo. Bueno, eso en mi caso, años 50, 60, tiene la píldora, eso favoreció mucho. Y en el mundo académico, en los 50, 60, aparecen en el primer mundo los estudios de la mujer, que se preguntaron una primera cuestión, que fue, ¿cómo pensar en mi disciplina? Todavía no eran tan disciplinarios, cada cual estaba en sus áreas disciplinares. Entonces se preguntaban, ¿por qué razón la diferencia sexual deviene en desigualdad social? No sabíamos por qué era verdad, no sabíamos. Bueno, ¿cómo logran tener áreas académicas concursadas, tratadas? Bueno, primero porque la Universidad Anglosajona está organizada por departamentos, no por cátedras, ¿no? Entonces vos sos profesor de un departamento y puedes dar cualquiera de las materias del departamento. Pero el asunto era que estas profesoras que empezaban a proponer programas en economía, el trabajo de las mujeres no está remunerado. ¿Cómo altera el PBI si contamos eso como trabajo? Y entonces los franceses, que son los más de las estadísticas, empezaron a querer matarse porque era otro PBI. Y no sabían cómo calcularlo, y nunca lo habían tenido en cuenta. A punto tal que si vos en el campo una señora hacía chorizos y los vendía, era trabajo invisible no remunerado. Si lo hacía el marido, entraba en el PBI. ¿No? Miren ustedes. Bueno, pero estas eran académicas de mucho renombre en Estados Unidos ya, en Canadá también. Y el mundo académico norteamericano tiene una fuerte democracia administrativa en sus universidades. A nadie se le ocurría a un profesor negarle un seminario que quiere dar. Tampoco sabían de qué iba a hablar. Lo que se iban a acordar en las principales universidades habían estudios de la mujer. Y esto con las anglosajonas trabajaron mucho en historia, en lingüística. Bueno, y en cada área empezaron a pensar eso. Nosotras, cuando nos llegan estas novedades, ya algunas tenían alguna militancia feminista, no era mi caso. Yo había sido una militante estudiantil, una agrupación de izquierda, en La Plata, había tenido que venir a Buenos Aires porque no era seguro La Plata y su tipo de represión para mí, por mi familia. En Buenos Aires estaba medio clandestina porque la represión arreciaba, pero había venido trabajando algunos temas que me interesaban mucho en un mundo politizado anterior a todo esto, que era el tema de las ideologías, que estaba ahí en general todavía, pero planteaba las cuestiones de la subjetividad. Pero para pensar esto, por supuesto, libros de cabecera eran los libros del marxismo. ¿Pero qué marxismo? El marxismo crítico. Y toda la crítica, la lectura dogmática del marxismo, que te hacían manuales y te decían que esto era así, si no eras un hereje. Cuando llego a psicología, oh sorpresa, me encuentro que lo mismo pasaba con los textos psicoanalíticos, que había, lo que Althusser había dicho del marxismo partidario, era una lectura bíblica. El texto tenía verdad, los maestros fundadores habían dicho todo, y si vos revertías Marx y Engels, todo estaba, y Lenin, y Trotsky, nada más. Y con Freire acá pasaba lo mismo. Y entonces yo ya venía como armando un modo de leer teoría cualquiera que fuera crítico en el sentido de abrirle problemas, problematizar, ¿no? Así que bueno, por ahí voy entrando a los estudios de género y psicoanálisis y la subjetividad, que fue el eje de mis desarrollos
al mismo tiempo entonces ver que nada de lo subjetivo es individual, que el individuo es una ficción moderna, que las lógicas son colectivas, y así muchísimas cosas. Todo eso durante la dictadura en Cuba, ¿no? Cuando llega la democracia, el decano normalizador, que había echado a todos los profesores de la dictadura, única facultad esta que se echaron, decide normalizar que se llamara concurso a las cátedras para que se pudieran elegir autoridades. Fue una epopeya fantástica, ¿no? Un Besetti que estuvo magistralmente dinámico, democrático, fantástico. Nadie quería que fuera natural, pero sí logró. Y entonces había que refundar todo. Refundamos todo, concursamos, yo bajé la cátedra de grupos, rápidamente armamos algunos profesores, empezamos a involucrarnos con intereses parecidos. Bueno, y estaban los grupos más psicoanalíticos de distintas orientaciones, pero con esa lectura vertical, ¿no? Y uno venía de grupos más politizados, en fin, estaba como más fértil para las aperturas tal vez. Y ya veníamos buscándonos en el Centro de Estudios de la Mujer, las que tenían más plata y viajaban a Europa, compraban libros en inglés, en francés, los leíamos, los traducíamos. Así que estábamos totalmente al día con la producción en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. Digo porque leíamos los libros a la par. Éramos contemporáneos. Foucault estábamos esperando que sacara el próximo libro. Y lo leías a medida que iba publicando. Entonces era una época muy particular, ¿no? Bueno, entonces yo digo, bueno, Gloria había fundado el CER, ahí teníamos los grupos de reflexión, teníamos los grupos de mujeres, empezábamos investigaciones medio caseras, pero todo se volvió interdisciplinario, porque aquella primera convocatoria no era solo de psicólogos, había sido de todas las carreras, así que mis primeros pasos en el feminismo fueron multidisciplinarios, así que eso estuvo muy bueno. Bueno, y entonces un día ya teníamos la cátedra de grupos, habíamos dado un seminario en la cátedra de Kaminsky, era psicología social, un seminario sobre la mujer que había tenido mucho éxito y que favoreció. Entonces, Gloria Bomber presenta un curso de posgrado en temas, estudios de la mujer, se llamaba entonces, y yo presento en el grado. Nadie sabía lo que era. Y yo ya había ganado cierto prestigio. Y la decana era mujer, de la sala de grado, que en esa época todavía era buena. No, fue buena al principio, buena persona de verdad. Después, bueno, la dinámica del poder fue cambiando todo, pero habíamos armado un grupo que nos consultaba, era bonito todo. No duró eso, pero lo que fue estuvo bien. Y entonces yo presento eso porque yo me parecía una persona de buenas propuestas, yo hablando sin saber mucho. ¿Qué género decía? Se compran el 11, género. Pero empezaron a aparecer algunas cosas muy graciosas. Un día, un profesor que ya falleció, pero entrañable, hace un chiste, medio machista, todavía no estaba toda la reconstrucción. Y entonces un pibe del fondo le dice, si lo gana la profesora Fernández. ¿Quién dice quién? Ana Fernández, sí, pero en la titular de grupo, pero ahora está también estudios de género. ¿Género qué es eso? Nadie tenía idea. Entonces, como decía Guillón, uno entra por los intersticios a las instituciones. Entonces yo tuve una entrada con Info, por la puerta grande, con curso, todo eso, y esta por los intersticios. Y así nos mantuvimos siempre. Cuando Sara ya era más complicada y no tan buena, me decía, ¿por qué no me quieras sacarte la para qué la querés para complicarte? No saliste del nivel. Vos dijiste que
Isabel, fue muy interesante porque era leer cosas que yo las tenía tan precisas. ¿Qué te pasó con el libro? Con el ¿Qué te libro. gustó? Bueno, primero me encantó la estética del libro. Tiene colores insolentes, como debe ser, ¿no? La insolencia es algo muy digno. Y yo primero leo el índice, ¿no? Y si ustedes miran, el libro en acto es transdisciplinario. En acto tienen autoras consagradas y jóvenes que recién empiezan a escribir. Eso no es un detalle menor. Porque uno ve muchos feminismos que después son del autoritarismo que te la regalan, ¿no? Yo me acordaba mucho que era un formato parecido a las mujeres en la imaginación colectiva. Es una enseñanza, es una línea. Claro, pero lo vi en vivo y en directo, porque fue un primer libro de cátedra y yo me acuerdo amigos titulares que se azoraban porque había artículos de gente muy joven no consagrada. Ahí escribió un artículo lindísimo, Débora, De 28 años. 28 años ahí. Yo tendría 40 y algo. Hay un artículo de una alumna, Gabriela Romano, que escribe sobre un caso. Sobre un caso, sí. Muy lindo. Bueno, ¿esto por qué? Porque somos divinas, espléndidas, ¿no? También. Bueno. No por eso. Claro. No, es porque tenemos una concepción profunda de cómo es producir espacios de inteligencia colectiva. No se producen por azar. Un profesor que da clase, habla y se va. Y los alumnos le hacen preguntas y se va. Una cátedra donde escriben los artículos los ayudantes y firman solo el titular. La mayoría de las cátedras de la UBA, eso no produce inteligencia colectiva. A lo mejor produce ascensos en determinadas cosas, porque un colectivo que tenga condiciones de producción de inteligencia colectiva tiene que producirse entre personas que se aprecien, que se gusten, que disfruten la pizza después de una mesa redonda, que se hace tardísimo y siguen boludeando ahí porque lo pasan genial y no se dan cuenta que pasó la hora, ¿no? Ay, me tengo que ir porque los chicos, bueno, ya se durmieron, los chicos, gracias. Bueno, hay algo ahí de la tensión que produce el estar en el entre otros. Ese estar en el entre otros está claramente armado en el libro. Hay transdisciplina, hay el pensar entre otros, hay democracia interna de la producción del dispositivo con nada, luego el libro. Bueno, y todo eso, claro, yo soy un poco distraída, ¿no? Entonces, yo iba leyendo, iba metiendo allá adentro, ¿qué viene aquello? ¿No? Yo decía, claro, pero esto es lo que hicimos siempre. Y entonces ahí ya, más que emoción, me agarró un orgullo de esa casa, hoy estoy insoportable, porque es muy fuerte eso. Es muy fuerte, no crean que es fácil, ¿eh? Porque uno va por el mundo haciendo las cosas lo mejor que sabe hacerlas. No está buscando un éxito en particular. Bueno, si vas a la mesa redonda con unos y algo, por supuesto que le ganas la ilusión. Eso si no, ¿qué es eso? Que no te buscado. Uno tiene que dar pelea, pero y está bueno, y la batalla tiene su dignidad, ¿no? Pero también hay un montón de cosas que se producen que no te llaman la atención porque son coherentes con lo que siempre pensaste, pero no sabes muy bien cómo se logra. Hasta que se hace la enseñanza y entonces en varias generaciones ya saben que para lograr esto hay que combinarlo con aquello y que tal cosa mejor no, y que si vas a hacer un dispositivo de pensamiento mejor de horas acumulativas que va a producir más movilización que una hora por día. Se va acumulando la enseñanza. Al principio era como porque nos sale así. Y salió, bueno, yo siempre cuento
Friburgo, que teníamos un equipo de gente muy dispar, a los que no conocíamos. Habíamos sido invitadas por el Ministerio de Salud como investigación sobre femicidios y venían médicas de un servicio hospitalario, sociólogos. Y tuvimos la intuición, porque yo en ese momento no hubiera sabido explicarlo, de esa reunión mensual que nos juntábamos todos por la parte de la investigación que habíamos ido produciendo, que tenía que ser una reunión bien larga, decía yo, y en casa con cositas ricas para comer. No me imaginaba una reunión en la facultad donde me morí de frío que pudiera ser tan productiva como con calefacción, rico café recién hecho y una tortita. Nada de comprar esos budines de supermercado o de estación de servicio. Todo de primera calidad. No se puede pensar bien con el budín de estación de servicio. ¿En serio? Es una enseñanza, ojo, es un concepto. Sí. Es todo así en realidad, ¿no? Hay algo de lo confortable, de lo bello, de lo que simplemente quiere decir eso a lo que tenemos derecho, que es distinto de sentir privilegios. Y si nosotros tenemos que hacer un camino de reconstrucción de varones y de construcción de potencia a las mujeres, tenemos que saber que tenemos derecho a la belleza, ¿no? Y que la belleza está también en un rico café servido con las tacitas de mi abuela y no con esas de todos los días, que ya están cachadas. Ustedes dirán que yo ya empecé a chochear, pero les puedo asegurar que esto es método. Les puedo asegurar, pruébenlo. Entonces, todo esto veía yo en las páginas del libro, además de los conceptos de primera que están ahí puestos, muy bien puestos todos. Y después leía cosas de gente que no conocía, o que conocía de nombre, pero que no conocía sus cosas, como la de la colega que cuenta cómo armaron la red de la chica de la Universidad de Sarmiento, con la que años después conversé por teléfono, creo que no la conozco personalmente. Entonces te va mostrando cómo arman la red de una cosita chiquitita que va creciendo. Y así ha sido la multitud de las campañas por el aborto. De grupitos sueltos que iban armando potencia, multiplicidad. Y fíjense ustedes, los partidos políticos intentan quemar ahí, pero no les sale el mensaje, porque ellos tienen otra lógica colectiva, y mejor que peor, otra. Es una lógica del partido, lógica de la representación. Y acá tenemos como una lógica de la multiplicidad. Y lo veía que así que tengo las más grandes felicitaciones por este libro, por este equipo que sigue todas las lecturas y está muy bien. Porque hay que encontrarlo, no lo que decía. Vibran en locuras sintónicas, ¿no? Y el equipo así lo es. Así que tanto el principio de la cátedra como su apreciación sobre el libro fueron llegando autoras y autores, ¿sí? Entonces Alejandra va a contar, va a presentar quienes vinieron, que no son de la cátedra, va a contar quiénes son, y después va a contar un poquito quiénes son las personas de la cátedra que escribieron el libro, y yo voy a contarles de qué va el libro. Bueno, yo me acuerdo que hace muchos años estábamos en una de esas reuniones que vos contás, Ana, y Ana dijo, ay, voy a hacer un libro, ¿quién tiene algo para publicar? Yo era muy nuevita ahí, también recién graduada, y no pude, puede ser ese o instituciones entalladas, voy a hacer también, no recuerdo. No pude en ese momento, posteriormente pude publicar mi primera vez gracias a la cátedra, y así hay otros y otras docentes aquí que han hecho lo mismo con sus publicaciones y con sus
estudios de posgrado y de maestría, que eso tiene directamente relación con ustedes en cuanto a la calidad de las clases y a las tutorías que hacen muchos docentes acá, que sin designación de nada, de existencia para la facultad, pero existencia para ustedes y para nosotros en el equipo, hacen un gran trabajo, así que me parece que es importante mencionar eso. Sí. Esa es otra cosa que me impactó, la cantidad de trabajo para la licenciatura que elegían en esa cátedra. Eso también me pareció divino. No podemos albergar a todo el mundo, pero hacemos lo máximo que podemos con la estructura pequeña que tenemos y tenemos gente, toda la gente de la cátedra en realidad, porque algún trabajo han hecho, alguna participación. Entonces tenemos acá a María Isabel Barrera, que es psicóloga y que fue muchos años docente de la cátedra y sigue en extensión universitaria y en investigaciones. Después está Sonia Sandoro, que es periodista, escritora, Juan Carlos Escobar, que es médico, que coordina el programa de adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, está Graciela Rey, que coordina el equipo de investigación y es una docente de muchos años dentro de la cátedra. Bueno, está Facundo Blanco, Luján Costa, Javier, no me quiero olvidar de nadie, bueno, Lucía Saavedra, que está con la grabación, y Elizabeth Ceneri, bueno, y quienes colaboraron, docentes en las jornadas, todo el equipo está en espíritu y en el reconocimiento y en el amor, en el cariño y en las ganas de seguir trabajando en esta facultad que, como cuenta Ana, ha sido sumamente hostil por momentos, pero bueno, es el equipo y la transferencia que vos, Ana, con Débora, lo que hace que sigamos trabajando aquí en estas condiciones y podamos hacer cosas tan lindas como esta. Bueno, les cuento un poco una anécdota, mi parte del libro Las mujeres en la imaginación colectiva, domingo a la mañana, 1992. A las 10 de la mañana suena el teléfono, que no era celular, era el teléfono fijo, y me llama Ana María Fernández. Imagínense, me caí del culo. A las 10 son, 10, no importa. No, igual yo era feliz, no importa. Bueno, entonces, no ese es el detalle. Igual te preocupa. No te preocupes. Me llama por teléfono y me dice, eso de lo que me hablaste el otro día, que me contaste un caso que me pareció muy interesante, ¿no lo querés publicar en el libro que estoy por publicar por Paidós? Y yo le digo, sí. Le dije que sí, después me morí de miedo. Bueno, así empecé a publicar, en ese momento sin computadora, con máquina de escribir, le llevé el manuscrito a Núñez, Vivian Núñez, me lo corrigió, y cuando me lo corrigió, después yo hice los Frankenstein, que ustedes no deben saber lo que es pegar pedacitos para no copiar todo. ¿Sí? Así de usted que pegas para regalar. Entonces, esto más allá de la anécdota personal, me enseñó un método, que es lo que analiza. Me enseñó que hay que dar lugar a la juventud. Me enseñó que la juventud tiene que estar con las personas de mucha trayectoria, porque ese libro estaba Ana, estaba Giberti, estaba Irene Meller, estaba Belli, estaba Lucci, gente muy consagrada, Bolívar, ¿no? Era, y aparte Mario, que en ese momento, ahora es importante, pero en ese momento era la más. Era Ferrari. Ferrari. Entonces digo, mira, una cosa. Y después no solo me enseñó eso, sino que me enseñó a dar una presentación de libros. Entonces, fue en el Centro Cultural de la Recoleta, aprendí a ir a comprar libros para una presentación. En una confianza total, y
lo que yo hago todo el tiempo. Yo hago todo el tiempo esto que Ana me enseñó y con excelentes resultados. Y este libro es eso. Y otros libros que hemos hablado es eso. Es hacer esto que la maestra nos enseñó, juntar a la gente joven con la gente consagrada, ir pescando nuevas producciones para que se lance, ir empoderando o dando, la gente se empodera sola, y dando soga para que la gente la tome para que la siga propia. Y también haciendo con otros. En este caso, gente que no sea de la catedral, pero que dialoga con nosotros. En este momento que están acá, Juan Carlos Escobar, con el cual hicimos una investigación muy linda, también de salud investiga, de adolescencia, masculinidades adolescentes, y con lo que puede dar el Ministerio de Salud, que es trabajar en otras provincias. De la UBA no lo vamos a hacer. Y después con Sonia que es periodista, que es de Página 12, el suplemento a las 12, ustedes la deben haber leído, trabaja en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, hace poquito me invitó a ir a una mesa muy linda para el 8 de marzo, y con quien dialogamos todo el tiempo. Y yo pesqué cuando ella publicó su libro de puerperio, y un día me convertí en la madre que no quise ser, ¿no? Que odiaba, ¿no? Que aborrecía, ¿no? Y a mí me impactó esto, ¿no? Este fue de los primeros libros del lado B de la maternidad. Y entonces le invité a la cátedra y ella me dice, ¿qué voy a hacer en psicología yo? Bueno, y ahora también cuando le digo, ¿qué voy a hacer en psicología? Siempre voy a hacer en psicología. Siempre vi. Bueno, eso hacemos con la ponencia de ella en la presentación de tu libro anterior, que de psicoanálisis, vos todo, vos patriarcal, vos capitalista, no me acuerdo todos los vos que tenías, pero maravilloso que yo también. Y la ponencia de ella fue espléndida. Así es, porque son las miradas de lesotres que nos miran y nos plantean las necesidades de la disciplina y de lo social. Porque desde la psicología, que es donde estamos, desde la salud mental, tenemos un recorrido, pero somos con otros, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante y es el libro. Entonces, les voy a contar de qué va el libro. El libro, bueno, tiene una introducción mía, que cuenta un poquito de qué estamos haciendo, de qué van las cosas que hacemos hoy. Tiene un libro, tiene un capítulo de Ana María Fernández, que fue la conferencia central de esas jornadas, donde Ana cuenta los comienzos, cuenta un poco lo que compartió, pero también sus pensamientos. Después hay un artículo de Mabel Berucci, que es, entre otras cosas, la co-creadora del área queer de la Universidad de Buenos Aires, en el Centro Roca, que fue una movida muy importante de los 90, y que es alguien que trabaja en temas aborto hace un montón, y que nos trae una autora fundamental que fue Isabel Larría, una argentina, socióloga, que vivió muchos años en Cuba, y que fue la primera que acuñó el concepto de trabajo invisible. O sea, el trabajo invisible surge en español para después dar la vuelta al mundo, y nos vuelve desde el centro. Luego hay un capítulo de una de las primeras docentes de la cátedra, que es Sandra Rogakiewicz, el primer grupito que siguió a Ana, y esa entrevista la hizo Isabel Barrera, que fue de la camada del 90, y que se quedó hasta el año 2000 en la facultad. Y después hay un capítulo de los jóvenes, de las generaciones más nuevas, de las generaciones que nos corren por izquierda, ¿no? Que les parecemos muy binarias, pero igual están con nosotros, porque somos unas viejitas violas, tenemos algo que hacer, tenemos algo para dar. Bueno, y después está la mesa de las personas por fuera de la facultad. Y ahí está el texto de Marisa Fournier, que vino en representación de la Red Ruge. La Red Ruge es una red interdisciplinaria de estudios de género universitaria. En este momento todas las universidades nacionales del país tienen área de género, ¿no? Y esa red se reúne desde 2015 e intercambia, y el año pasado fuimos con un grupito de acá, nos fuimos a Rosario con el María Laura Moya, María Laura Lavario, que llegó,
y fuimos a la jornada de RUGE que se llama Pensando Universidades Feministas. Y ahí nos dimos cuenta que aunque somos una facultad pionera y una universidad pionera, muchas de las universidades que empezaron después pusieron muchos recursos y van mucho más a la vanguardia que esta universidad, que se quedó muy atrás. Bueno, Marisa vino a hablar, ella es de la Universidad de General Sarmiento, está a cargo del diplomado que tiene la DIPLO, ¿no? Que es una DIPLO popular, de feminismos populares. Yo estuve a principio de año, en los 10 años, en la DIPLO. Y el segundo texto es de Juan Carlos, hablando de las comunidades, que es el tema que él trabaja muy fuertemente. Juan Carlos tiene de la medicina, es pediatra de origen, es de Tucumán. Y bueno, tiene un texto muy interesante, es un amigo de la casa. El otro texto es de Mabel Murín. Mabel Murín es una de las históricas del grupo del Centro de Estudios de la Mujer, junto con Ana, junto con Irene Meder, con Gloria Bonder, con Eva Giberti, con Clara Cori. Clara Cori. Bueno, y eso nos quiso acompañar. Mabel hace un trabajo muy lindo sobre subjetividades y psicoanálisis. El otro texto es de Sonia, trabajando su propia biografía personal en relación al género, su inserción en la comunicación. Y después es un texto de Alejandra. Alejandra fue la comentarista de esa mesa, donde trabaja su interrelación entre lo académico, lo militante y el psicoanálisis. Después hay otras ponencias que se agrupan en un tema que se llama Con mi psique sí. Esto contestando a los anti-ESI. ¿Sí? Y entonces discutimos avances y retrocesos de la ESI. Nos parece muy importante que la ESI esté en esta política, ¿no? Que casi no está en ningún programa. Ya ahora lo incorporamos a nuestro programa también, porque no solamente estaban los demás, sino que quienes teníamos convicción tampoco lo teníamos en el programa. Y ahí trajimos a las dos pesadas del rock and roll de la ESI, que son Graciela Morgade, que fue decana y ahora vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras, pero aparte creadora de uno de los postítulos en ESI y una de las pioneras de género y educación en este país. Y nos trajo su visión sobre la ESI como movimiento pedagógico. Pero también trajimos a Viviana Mazur, médica generalista, que es la directora del otro postítulo importante de ESI, que es el de Joaquín B. González, ¿no? El profesorado. Y entonces nos trajo cómo es trabajar en un postítulo que enseña, cómo es esto de lo académico en relación a esto. Y en esa misma mesa hubo una ponencia de un docente de la cátedra, un adjunto de la cátedra de Historia de TEC, Luciano García, sobre ideología de género. ¿Qué es esto que la derecha inventó para dominarnos a nosotros? Y entonces se explica cómo surge el concepto de ideología de género, cómo la derecha se autovictimiza en este momento y nos coloca como si fuéramos mayoría, como si fuéramos opresores, el nuevo discurso de la derecha sobre estos temas y el impacto que tiene sobre la psicología a nivel internacional. Es un texto que recomiendo leer en términos de novedad. Y luego un texto de Elizabeth Ceneri, de la cátedra, que fue la comentarista de esta mesa, hablando de la importancia de seguir hablando de la feminidad, ¿no? Como la tensión entre el movimiento de la diversidad, la feminidad queda un poco ahí, que es uno de los digamos, de los problemas de tensión en nuestro campo en este momento, entre feminismos y movimientos de disidencias, que tenemos diálogo, pero hay tensiones, ¿no? Y esto está puesto por Elizabeth en ese texto. Luego, ese es un tema que tendríamos que hacer alguna mesa fuerte, ¿no? Porque es una tensión que a veces irrita por innecesaria, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo. ¿Qué es la tensión con nuestros ángeles? ¿Sí? Me parece muy importante. Y la última mesa es una mesa que tuvo que ver con una experiencia que hicimos desde la cátedra en 2018, que fue una demanda del Nacional de Buenos Aires
una cooperación al interior de la universidad, no formal, porque nosotros desde la cátedra nunca nos llamamos para lo formal, ¿sí? O sea, todo tiene que ver con cómo nos conocen, que fue el momento, ¿se acuerdan de la denuncia de abuso, los scratches, las tomas, de estos temas? En la ciudad de Buenos Aires incendiado, nos llaman, vamos y hacemos una intervención institucional y ahí nuevamente lo que nos enseñó no solamente trabajar estudios de género, sino armar dispositivos grupales y dispositivos institucionales. Entonces, yo como siempre fui segunda guitarra de Ana haciendo esto, yo la acompañaba, ella era la primera guitarra, yo segunda guitarra, Ana me decía, hacemos esto, yo hacía eso, por eso coordiné psicodrama, yo no sé psicodrama, pero Ana me decía, hacía lo que tenía que hacer, entonces dije, bueno, yo me pongo al frente, pero necesito gente que sepa de eso. Entonces ahí la llamé a Susana de la Sobera, que trabajó muchos años con Ana en la cátedra de grupos, y con María Laura Lavarello, de la Universidad de La Plata, que trabaja en la cátedra institucional. Entonces, una grupalista, una institucionalista, con segundas guitarras, y un equipo que se formó en acto de 20 personas. Maravilloso, maravilloso. Experiencia maravillosa. Y apagamos el incendio. Y logramos que el rector de ese momento se pueda jubilar, porque lo iban a echar. No llegaba a la jubilación. ¿Sí? Entonces, de esa experiencia hicimos un montón de amigues. A mí me invitaron para ser conferencista TED, imagínense toda la deriva que tuvo. Bueno, y entonces esta mesa es una colega socióloga que también trabajó con scratches, que es Eleonora Favor, que es una colega muy destacada, que trabajó su propia línea de investigación en esto, es una especialista de primer nivel en cuidados, que es otro de los temas de agenda nuestra. Esa fue una ponencia de Leonor, otra ponencia mía, pero ahí trajimos a las jóvenes. Trajimos una piba que había sido presidenta del Centro de Estudiantes de Buenos Aires, que estaba en el grupo de mujeres empoderadas, un grupo autogestivo, y un pibito que era de varones en deconstrucción. Yo les cuento que esta pibita, que era presidenta, ahora es la directora nacional de juventudes. Es funcionaria, y nos invitó. En poco tiempo. Bien. Hija de una feminista. Entonces está Julieta, está Julia, que está Julia Epstein, está Joaquín Correa, que son estos pibitos, que ya no son tan pibitos, pibito de pibita, y invitamos también a Julieta Coronel, que es de hijos, de la Comisión de Scratches de Hijos. ¿Por qué? Porque queríamos hacer un paralelo entre lo autogestivo de los scratches del feminismo con los scratches de hijos en momentos de impunidad, porque la línea era de impunidad. Cuando las pibas hacían scratches era porque nadie les daba bola. Después, cuando les dieron bola, pobre los pibes. ¿Sí? Y ahí les cuento algo que yo aprendí en esta aula. Cuando contamos esta experiencia, una alumna de acá me dijo, claro, a vos te llamaron cuando los que sufrían eran los varones. Cuando los que sufrían eran las pibas y las disidencias, no te iban a llamar. Porque te llamaron cuando lo que importa sufre. Bien. Entonces, esta mesa cierra con un trabajo de Graciela Rey, que fue la coordinadora de esa mesa, sobre micropolíticas de las desobediencias, donde trabaja esta tecnología entre desobediencias, que es lo que quisimos mostrar ahí en esa mesa entre diferentes generaciones, pero también entre diferentes generaciones de scratchistas, por decirlo algo, ¿no? Entre esta tecnología rebelde de militancias y de inteligencia política. Entonces, y el libro cierra con una entrevista que nos hizo Roxana Satán, una periodista también de Página 12, de las 12, a Ana María y a mí, sobre esa jornada, que es una entrevista deliciosa.
Entonces se la pedimos, lo autorizó y este libro cierra con esa entrevista. Vamos bien, yo les propongo seguir trabajando de manera. Me gustaría escuchar a Ana contándonos hacia dónde piensa ella que vamos. Y después me gustaría a los autores que no hablaron que nos cuenten un poquito la experiencia de escribir en el libro. Bueno, ahora como primera medida a dónde vamos, tienen que ir ahí a la salida que se den del libro. Se nos firmamos todos. Es por el cuento. No sé, debe ser. Bueno, ¿dónde vamos? ¿No? Hay algunas cuestiones que son preocupantes. En la vida académica, pero también en las políticas populares, de la vida académica voy a decir unas frases más, estoy cansada de la academia, muchos años, tengo derecho a pensar un poquito por fuera de la academia ya. La vida académica, en la medida en que pierda la democracia interna, bajará el nivel conceptual. Esto es así acá, en la China, donde quieran. Y pareciera ser que todavía no hay reflejos para reaccionar a eso. Hay que esperar, ya está. A lo mejor yo todavía puedo hablar un poquito, me explico el doctor, o desde casa, buscando, pero de algún modo esta es una situación que se va estrechando cada vez más. Ya ahora con cosas de mal gusto. Por ejemplo, Alicia Tolkien y a mí nos llegan el consulto que es anónimo. ¿Se imaginan en qué podemos poder? Pero está claro que es injusticia, dicen ellos, aunque son gorilas. La quieren afuera de nosotros. Afuera, claro. ¿Para qué perder tiempo con estas profes que son enemigas? Bueno, chao, se verá. Entonces la academia tiene una profunda relación con el país entre buenas producciones y democracias internas. En la medida que los claustros académicos se seleccionan porque es un hombre en voto, digo un hombre a propósito, un hombre en voto, los concursos de los profesores y profesoras no son libres. Y a partir de ahí también hay importantes negocios, etcétera, que no tienen que ni publicitarse mucho ni repartir su aire. Ahora, desde el punto de vista de las cuestiones políticas en relación a mí me parece que en lo puntual académico, estricto y estudio de género, hay que empujar una vez más para poder crear condiciones para ampliar las áreas de las cátedras y esta también, donde se puedan estudiar cómo hacer políticas públicas para estar preparados para las breves etapas de gobiernos que buscan Estado presente. Y entonces avanzar más, si no tenemos que ir a pensar cómo invento la política pública de este área porque nunca me lo enseñaron. La universidad formó profesionales liberales. Liberales quiere decir ahí, el abogado tiene su estudio, el médico su consultorio, el psicólogo también su... Bueno, eso está muy bueno. Yo desde el año 70 que trabajo en mi consultorio y adoro mi profesión, pero después cuando tenés un periodo que se puede hacer algo desde el Estado, las enormidades que pueden mover una política pública, no tenemos ni idea de cómo se hace, ni cómo se instrumenta, ni cómo se gestiona, ni cómo se supervisa, ni cómo nada. Todo a pulmón, y siempre sale bastante bien, pero el mundo académico debe hacer lugar a las políticas públicas. Porque como son breves los periodos, lamentablemente, de los gobiernos que tienen algún interés grande, mediano, chico, no importa, de un Estado
inclusivo, que busque igualar lo desigualado, etc., hay que ser muy eficientes en cómo hacer esas políticas y dejarlas muy instituidas para que borrarlas cueste más. Esto es el corsi del corsi de la historia en este país, ¿no? Respecto de los problemas conceptuales, que siempre son políticos, yo diría que viene un momento, retomando lo que te decía de las introducciones que hago ya antes, el día se va a cansar. Yo tengo que estar quieta, callada, entonces ella está hablando muy bien y yo tengo que aportar. ¿Para qué le hago eso? Esa cosa de participar. Entonces, yo le apuntaba, me dejó pensando de las 10 de la mañana, me dejó, ojalá que si no se iban, entonces, estaba ahí la tensión entre las diversidades sexuales y los feminismos con marca de género. Me parece que eso, hay una relación entre cómo se armaron esos primeros feminismos, el llamado de las académicas de trajecito, los feminismos que luego miraron cómo se iban armando los estudios de masculinidad y algunos entraron en diálogo. Ahí es interesante porque los mejores estudios de masculinidad son aquellos que dialogaron desde un principio con los estudios feministas, a diferencia de aquellos que pensaban la cuerda y los imitaban. Si nosotras hablábamos de las limitaciones que trae la tarea doméstica y la crianza de los hijos, ellos decían que el esfuerzo de proveer lo económico o el esfuerzo que significaba seguir siendo el galán, por lo cual significaba toda aventura, pero bueno, era un esfuerzo, parece, no nos dimos cuenta en ese momento, pero bueno, ya veremos. Todo eso fue armando huellas conceptuales muy importantes. Luego, cuando se piensa desde los estudios de género, ya no solo de la mujer, la idea de transdisciplina, todo esto es construcción conceptual y epistémica. La episteme que permitió pensar cómo se naturalizaba la inferiorización de un sector que se llamó las mujeres y toda la deconstrucción académica y política que se hizo con eso, permitió un montón de cuestiones, avaló e impulsó aquellas cuestiones que primero fueron de un tipo de disidencia todavía binario, como serían el orgullo gay y sus magníficas marchas, que además ahí aportaron la puesta en visibilidad de las corporalidades, todavía las mujeres no lo hacíamos. Los mundos lésbicos tan subverticios, ahí hubo una apertura que derivó de poder pensar que la diferencia no era solo diferencia, sino que se desigualaba y se estigmatizaba cualquiera fuera de la diferencia. Y ahí estuvieron las salidas del closet. Y después vinieron un modo de diversidades donde ya, eso fue muy notorio en los 90, los 2000 en los consultorios, ¿no? Entonces las chicas iban a una fiesta y después se iban a acostar con alguien que podía ser un chico o una chica, estaba lo mismo, no le agradaba nada a la manita. Y vos estabas escuchando y morías porque ¿cómo con esta naturalidad? Ah, pero no había dicho nada de esto, no, pensé que no era importante, lo pasé genial, con fulanita, vamos a hacer un viajecito. Una naturalización de las relaciones entre chicas, que mi generación no solo no conoció, sino había que poner cara de psicoanalista, ¿no? Entrar por encima de la atención flotante. No, pero era un bombardeo, porque vos decías, y todas las veces que no me avivé, ¿por qué no se me ocurrió? ¿Por qué no se me habrá ocurrido
ruido, ¿no? U otra analista habrá pensado, pensar aquella vez que caí en el pecado de la homosexualidad y ahora esta lo cuenta con esa libertad, ¿no? Bueno, así podríamos dar muchas anécdotas en clave graciosa, pero fue un shock, ¿no? Fue un shock en los varones que ya llegaban a los 18 o 20 años sin haber pasado por el closet. Yo atendía a cierta hora, uno de 18 estaba horrorizado porque los padres habían hecho un escándalo y le creía que era progresista, no sé qué les dijo, o sea, un desastre. Lo mandaron a la psicóloga, y muy lindo. Y él dijo, mira, me mandaron mis viejos, pero yo, la verdad, con quién me acuesto no tengo ninguna duda, pero ya que estoy, podríamos ver que quiero estudiar porque no encuentro. Hablar, ustedes no saben esa anécdota, todo lo que me hacía pensar a las 3 de la mañana, porque te tiran esas cosas y si vos realmente te importa ese laburo, le das vueltas, ¿qué me dice? Tuve otro show que no tiene que ver con lo sexual cuando a fines de los 80, en una investigación de la Carta de Grupos sobre matrimonios estudiantiles, estaba un grupo discutiendo unos temas que les habíamos dado y entonces una piba le dice a un pibe, pero deja de criticar a la universidad, ¿no ves que es gratis? Y nosotros que veníamos como en el orgullo de la gratuidad de la enseñanza, y yo la piba decía, no le exijas, que es gratis, o sea, si querés una buena universidad, anda a la privada. Imagínense yo que estaba por la calle en el 58 con la larga y la libre. Insoportable eso. Entonces, días pensando, ¿qué dice cuando dice tal cosa? ¿No? Es una pregunta de análisis, si ustedes quieren. ¿Qué dice cuando está diciendo tal cosa, no? Y en la investigación pasa igual. Y entonces después llegó una cosa maravillosa, insoltable, que fueron los estudios queer. Que, bueno, ustedes hoy seguramente han leído todos a Paul Preciado, que ya era espléndida cuando era Beatriz Preciado. Pero bueno, los estudios queer dan vuelta a un montón de cosas y fundamentalmente dan vuelta al binarismo con el cual pensábamos la sexualidad. Que no lo habían logrado los estudios gay ni los estudios lésbicos. Ahora, si ustedes piensan, cada uno de esos rubros que se van armando en el pensamiento y en las prácticas heroicas tiene una base epistémica que fue poder poner en visibilidad, o sea, hacer estallar la episteme de la diferencia, que hizo el primer feminismo de las académicas blancas con un trajecito. Hoy les voy a recordar un trajecito celeste con el que yo venía. Creo que lo tengo archivado porque me encanta. Bueno, entonces había una cuestión política de fondo. Y aquellos nuevas postulaciones epistémico-políticas existenciales en relación a la diferencia, la diversidad, lo binario, lo no binario, lo trans, tienen que tomar la importancia de esa genealogía. Porque si nos vienen a decir que con tal o cual cosa nos han superado, van a fracasar. Acá nadie superó a nadie, sino que son ensayos de nuestros existenciarios que en nuestro buen saber y entender conceptual y en nuestro vivenciar, en nuestras corporalidades, ensayamos, elegimos, nos equivocamos, volvemos por otro lado. Y eso es la vida misma de quienes resisten de muy distintos modos las cuestiones que hacen a las estrategias biopolíticas de dominio, para usar una palabra de Foucault, una expresión de Foucault, en relación a las subalternidades que el capitalismo y el colonialismo necesitan, y por eso su alianza histórica con el patriarcado y con los sectores del Estado, en un vivir que casi ya se transforma en un morir
el cambio climático, las cuestiones ambientales, los que se mueren en esa guerra absurda de Ucrania, el exilio de africanos y asiáticos muertos de hambre que vienen de Europa. Todo eso es este mundo. En este mundo así de injusto buscamos espacios de buen vivir y en ellos ensayamos aquello de la sexualidad que a cada quien le importa, cómo le importa, o cómo le gusta, o cómo puede, cómo se anima, en fin. Y en lo conceptual también es así. Tenemos que el enemigo es muy fuerte, viene venciendo una y otra batalla. Y entonces todas las disidencias que resisten estos sistemas de subalternidad tienen que pensar en alianzas, en su especificidad y en la alianza, así como todos fuimos a la lucha por el aborto, aunque fueras varón y no te quedaras embarazado, o fuera, ¿no? Estuvimos todos ahí. En una menos estuvimos todos. Lo que viene ahora es mucho peor de lo que podemos imaginar. En el marco de una ficción democrática, pero puede ser tan arrasador como fue la dictadura, esperemos que sin muertos o con pocos, pero viene mal. Entonces, dejémonos de embromar que si unos dicen encuentro nacional de mujeres está bien, y se dicen estado plurinacional también, y no tener que romper movimientos que tienen que ir cada cual con su bandera, pero siempre en alianza, no mezclados, en alianzas tácticas, porque pertenecemos a las minorías no aceptadas. Y estas minorías no aceptadas hoy amplían su selección porque necesitan poca gente. Así que los que más mueren, la pandemia se dio claro, ¿no? Que se mueran los que se tienen que morir, no vamos a parar la economía. Y total se van a morir los que peor están. Bueno, eso fue clarísimo. Entonces, me parece que tenemos que mantener el fervor del debate conceptual, pelearnos muchísimo y después ir a comer la pizza del Pirito. Y no armar la fracción de la fracción de la fracción, porque eso solo favorece a las derechas históricas que lamentablemente están muy fuertes hoy. Eso es lo que se viene, pelear porque tenemos que mantener la unidad de la diversidad, pelear por la multiplicidad de perspectivas, avanzar en nuestro estudio. Hay tanto para leer, hay tanto para pensar, y también no cejar en vidas vivibles, ¿no? No cejar en buscar nuevas formas de alianzas entre nosotros, de alianzas entre amigues, de alianzas que supongan conyugalidad, pero sin los encierros que trajo el matrimonio tradicional moderno. Hay algo que tiene que ver con las sexualidades que las mujeres tenemos que revisar, ¿no? Porque mucho de lo que nos enoja tiene que ver con nuestra subalternidad. ¿Por qué le vamos a pedir a él que sea fiel? Si no fueron nunca, van a perder ese derecho. ¿Por qué? No me parece que sea un pedido. Bastátela y vos también revisar para que te mantenemos, no van. Salvo que no sea alguien que te apasiona tanto que poder mirar a otro y eso es maravilloso. Pero no por contrario. Entonces, vas a dejar de preguntar dónde fuiste, qué hiciste, ¿no? Eso hay que revisarlo todo de nuevo. Y tampoco hacernos las huevas. Podremos esto y no aquello, ¿no? Pero dejemos de pedir que el mundo funcione para garantizarme a mí tener menos miedo. Porque eso no. Lamentablemente el miedo se nos va a ir cuando nos agrupemos y estemos con otros compartiendo aquello que creíamos que era individual, que era solo familiar. Hay una paciente que acaba de tener un hijo con inseminación, sola, sí, sola no, sin pareja, miren el fallido, ¿no? Y es muy interesante porque han armado un grupo de
WhatsApp, como corresponde en esta época, con muchachas de su misma situación. Y entonces ella, que lloraba porque estaba sola y su familia no la acompañaba, ahora tiene eso y van a empezar a juntarse en la plaza, empiezan a armar sociabilidad entre ellas y sus bebés. Y se juntó casi por azar ese grupo, y así habrá otros. Entonces, la familia puede dar vínculos afectivos maravillosos y también muy siniestros. Habrá que ver cada familia que nos ofrece y que le damos a esa familia. Pero hay mucho que estar pasando esa barrera para encontrar coraje. El mundo asegurado no lo tenemos. Y este es un desafío que las mujeres a veces no terminamos de entender, que queremos autonomías y libertades, pero que alguien nos esté cuidando todo el tiempo. Y eso es complicado. Pero hay que ver cómo armar las condiciones conceptuales y existenciales de algo del coraje que se necesita siempre para vivir. También para estar en el encierro y no animarte a salir a la calle, se necesita coraje. Yo preferiría. Entonces, eso es, me parece, lo que yo podría decir de lo que se viene. Espero que ustedes puedan hacer trayectos gratos, pero siempre pensando que se va a necesitar coraje para lo que se te ocurrió. Te voy a decir porque yo no te tengo experiencia, no es eso. Es política, es un acto político que yo trato de transmitirlo también. Yo puedo ser primera guitarra, pero vos soy segunda guitarra. Soy telonera de Ana María Fernández. Vos sos Rolling Stone, yo puedo ser, no sé, Divididos, pero vos sos Rolling Stone. Y eso es algo que yo no quiero a la paridad por vos. Vos sos mi pareja. Aunque me invites a comentar tu libro. Y soy muy feliz de ocupar ese lugar. Es un lugar con algo que vos planteás que es parte de lo que no tenemos que dejar de poder por la rivalidad. Gran tema. La rivalidad. Entonces, y con aprender a reconocer y a armar generalidad. Y saber quién es cada quien y cómo cotizás eso es muy importante. Eso es muy importante. Yo he entrado a muchos lugares del humano. Y todavía haber trabajado con Ana María Fernández es una carta de presentación. ¿Sabes que a mí me pasa eso con Eva Ghiberti? Entrar con Eva Ghiberti al mundo de los derechos humanos en plena dictadura fue un honor que no puedo ni imaginar, ¿no? O, bueno, a tantos lugares, yo que venía de otro lugar, ella me autorizó a estar. Bueno, y te contaba que el otro día la fui a visitar, está de 90 y pico, pero está todavía muy bien. Y uno siente un amor por esas maestras, ¿no? Donde justamente para que eso aconteciera, políticamente supimos que la legalidad era un mal acompañante, ¿no? Así que te agradezco, Débora, y yo me comprometo a sostener eso y no decir lo que decir. Bueno, hay que sostener eso. Bueno, yo quiero que nuestros invitados nos cuenten cómo fue la experiencia de estar en las jornadas y escribir en el libro y su capítulo. Dale, Juan Carlos, empezamos. Bueno, El telonero. bueno, hola, gracias por la invitación. Para mí la jornada representaron así como un momento de incomodidad, yo lo dije cuando recién había empezado. Como me
cátedra, hablando de género, bueno, sí, siempre me pone así como en una posición de repensar, de replantear lo que hacemos. El artículo tenía que ver con contar parte de lo que fue la investigación de construcción de masculinidades en adolescentes varones escolarizados en diferentes regiones del país. Decía Débora que la posibilidad de trabajar en el Ministerio de Salud da esta potencia del diálogo en cada una de las jurisdicciones, entender que no hay un solo discurso, ¿no? Que no hay una sola vivencia, y aunque esas son cuestiones que parecen obvias, la verdad que no lo es. Entonces, tener la posibilidad de escuchar a pibes de Comodoro Rivadavia, de Entre Ríos, de Tucumán, de Moreno o del Huerto de acá de Ciudad de Buenos Aires, tuvo una riqueza, un plus sumamente interesante, digamos, ¿no? Por ahí poder pensar en determinadas prácticas que todavía siguen sosteniéndose, machistas o de control, versus discursos que parecen más políticamente correctos por el momento en el que estamos. Y después también, cuando me propusieron escribir, digamos, creo que 3 años después, ¿no? 2 años después de la jornada, también era decir, bueno, ¿qué de nuevo podría traer este texto? ¿No? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, habían pasado los scratches, cuando nosotros hicimos la investigación, los scratches no habían sucedido, y eso realmente cambió, ¿no? Determinadas cosmovisiones, sobre todo en los pibes escolarizados. No teníamos ley de aborto, ¿no? Y ahora la tenemos, y también en el medio había pasado la pandemia, entonces creo que también hay otros desafíos, ¿no? Para pensar también en cómo se construyen las subjetividades adolescentes, juveniles, y además, sobre todo, el gran auge que tuvo el impacto sobre la salud mental con respecto a la pandemia, ¿no? Nosotros trabajamos en el 2021 en un diagnóstico participativo federal con organizaciones de adolescentes y jóvenes, y las dos grandes demandas de los pibes con respecto a lo que había sucedido post pandemia era la implementación de la ESI, o sea, siguen pidiendo ESI después de 15 años de ley, y el abordaje integral de la salud mental, ¿no? Espacios de escucha, de contención, etc. Entonces, para mí, digamos, siempre como cuando tengo la posibilidad de hablar o de trabajar con la gente que produce conocimiento, ¿no? Como en el caso de usted, con la academia, es siempre como instar a que las investigaciones hablen también con la gestión, digamos, ¿no? O sea, que lo que se produzca, que lo que se investigue, también ayude, sirva, ¿no? Potencie para quienes están de turno en el diseño de políticas públicas o llevando adelante la gestión, ¿no? Entonces, que de alguna manera el conocimiento también sirva para la acción y no solamente, no como para pensar o preguntarnos en claustros, que quede ahí o que quede, como decíamos, en la práctica individual de cada uno de los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, como que ese es el desafío, y bueno, y pensar también en este año particular. Hablabas digamos, del encuentro de mujeres de alguna manera dividido. También este año se convoca 2 líneas para la marcha del orgullo a fin de año. Estamos en un año electoral, ¿no? Con discursos realmente preocupantes. Entonces, en este sentido, sí me parece que es necesario como seguir pensándonos colectivamente para ver hacia dónde vamos, ¿no? Así que, bueno, eso, y por supuesto muy agradecido de formar parte de este libro y sentir que, bueno, que soy amigo de la casa. La verdad que yo me siento así, hasta que siento una alegría venir. Bueno, no pensé que teníamos que decir algo, no traje libretitas ni nada. Bueno, ¿qué puedo decir? Fue un honor cuando Débora me invitó a participar de las jornadas. Desde el periodismo, yo hace más de 20 años que trabajo temas de género en medios de comunicación, y como contó Débora, empecé en las 12 y estuve en muchos medios y nunca me fui de página 12, pero hoy tenemos como un montón de áreas de género por todos lados, fuentes diversas, pero hace 20 años no era nada, y empezar a tocar estos temas y contar
contar con gente que nos pudiera dar letra para debatir, para explicar cosas, para instalar temas. Bueno, muy importante, siempre fue muy importante. Necesitamos desde los medios que estén de horas a María, personas que estén dispuestas, que nos atiendan el teléfono y que siempre tengan una reflexión, un concepto, una idea que podamos transmitir, porque entre todos estamos construyendo la historia o las historias que contamos. Entonces damos como cada día una batalla, más desde los medios, donde siempre hay una exposición, y hoy que tenemos las redes y que nos llegan muchas respuestas, nos enteramos mucho más de lo que pasa. Bueno, recibimos de todo, agresiones, felicitaciones. En este momento, para sumar, digamos, a un poco este diagnóstico de la situación, es muy complicado para muchas colegas. Por ejemplo, Luciana Pecker, seguramente se enteraron que tiene una amenaza de muerte. Marina Biuso, que es la directora de género del TN, era la directora de género del TN hasta hace muy poquito, también recibió muchísimas agresiones. O sea que es un rol de periodistas que trabajan temas de género con mucha exposición, en medios que las exponen mucho más. Muy difícil, así que está bueno, necesitamos que existan estos espacios, estas redes, y también que nos lleguen mensajes del otro lado de apoyo y de ir tejiendo redes. Bueno, nada, muy contenta por eso, por estar acá. Me emocioné cuando Débora decía lo de la maestra. Yo me formé en el feminismo de todas las feministas, de las grandes maestras que tenemos en este país, que creo que tenemos que valorar y no olvidar, yendo a encuentros, a charlas, a 20 años de eso. Así que nada, muy contenta, gracias. Bueno, para mí hoy estoy muy emocionada, lo voy a decir primero si eso me va a relajar. Muy agradecida a Ana María, a Débora. Estaba sacando la cuenta que yo hice la cátedra hace 30 años, cuando era estudiante de la mujer, y estaba leyendo en la pupitre que me tocó un post que dice feminismo para la universidad, y pensaba en algo que con Débora hacíamos muchos chistes cuando trabajamos juntas, lo seguimos haciendo. Uno era "Has recorrido un largo camino, muchacha", la vieja publicidad de la marca de cigarrillos Virginia Slims, prehistoria. Y la otra es "Las chicas buenas van al cielo, las malas vamos a toda parte", ¿no? Participando en esto, yo he estado y sigo estando en un montón de lugares que a mí me convocan, pensando en una solo la genealogía, que es mi participación en el libro desde ese lugar, pudiendo entrevistar a Sandra Bonakiewicz, que actualmente trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes, pero que trabajó muchísimos años aquí, y también a Mercedes López, que ya está jubilada, y que además Mercedes fue la primera doctora de esta casa. Así que bueno, yo estoy muy emocionada. Mañana es el aniversario de Ni Una Menos, y también otro chiste que hacíamos, que éramos el gueto dentro del gueto, ¿no? Porque en los 80s, en los 90s éramos, Alejandro también lo recuerda, éramos muy poca gente, y cis, hetero, binarias, porque era lo que había en esa época. A mí me alegra muchísimo ver todo esto que está pasando, que tanta gente se acerca a la posada, que para mí es una forma de vivir. O sea, el marxismo crítico de los estudios de género para mí me ha dado una perspectiva del mundo y una forma de trabajar. Y obviamente me pliego al llamado
Lo que dijo Ana me preocupó un poco más de lo que yo ya estaba, pero bueno, porque es la única manera y lo tenemos comprobado. El Ni Una Menos, las marchas por el aborto, el matrimonio igualitario, que también, y la ley de identidad de género, que también. O sea, en los últimos 15 años hemos tenido cambios muy fuertes en el área de derechos y me parece que eso, como bien dice Ana, garantiza que compartir la mesa después sea más feliz. Nada más. De la juventud más alguna Las amamos. por 24 No. no puede hablar, que no habla, ella no habla, Javier no habla o habla. Dale. Bueno, ante todo quiero agradecerte, Débora, por que nos diste la posibilidad a todos para pensar juntos. Fue un trabajo colectivo, en principio, con Lucía, con Facundo, con Luján, y eso fue un desafío, ¿no? Pensar juntos en qué cuestiones estábamos de acuerdo, qué cosas veíamos, qué cosas cambiaron en términos de lo exterior de democracia ampliada, en cuestión de los derechos humanos, bueno, qué cosas sucedió. Bueno, fue un trabajo muy interesante y celebro la potencia de mi compás, que bueno, pudimos ponernos de acuerdo en eso, porque es difícil escribir en conjunto. Así que bueno, obviamente muchísimas gracias, Débora, por esa posibilidad. Gracias. Se fue, Elizabeth. Estamos en hora, pero ya nos pasamos. Pero infinitas gracias. Yo creo que soy de la escuela de Débora. Yo siempre voy a hacer la tercera guitarra de Ana y la segunda guitarra de Débora. Así que vamos a armar una flor de orquesta. Así que ya la estamos armando. Para mí también fue mi primera publicación con algunos errores de edición, pero bien, estoy muy contenta y la verdad que, digamos, acá armamos comunidad, eso es lo que armamos, o sea, y es un método. Yo que he ido a la casa de Ana, es una excelente anfitriona, te cocina rico, te da un postre rico, te atiende bárbaro, es un método, porque es una forma de alojar, es una forma de recibir, ¿no? Es una forma de decir, me importás y te quiero. Y yo también te quiero, Ana, te quiero, Débora, te quiero a todo el mundo. Gracias. ¿Querés hablar del capítulo? ¿De tu capítulo? Chiquitito y cerramos. Bueno, en el capítulo que escribí me interesaba plantear algo de lo que yo siento que hay un extractivismo de lo producido por nuestra cátedra al interior de la propia universidad, de la propia Facultad de Psicología. Bueno, me quiero tirar la boca al final, pero el que está escrito lo puede leer, que ya me auto-escraché. Me parece que acá, tanto lo producido por Débora, por Ana y por quienes, bueno, Graciela, que se tuvo que retirar porque tiene una actividad internacional ahora, pero está en investigación y ha escrito también, y lo que he producido yo desde mi pequeño lugar. Me parece que se hacen cosas dentro de la universidad y que no está correctamente citado nuestro programa, correctamente citado a nuestras maestras, y eso tiene un nombre y es una violencia y se llama extractivismo, como se hace con las comunidades originarias, el discurso médico hegemónico, y bueno, como se reproduce en muchos lugares, entonces me parece importante decirlo. La otra cuestión que trabajé en el capítulo fue el antagonismo entre la academia y la militancia, que me parece que existe una tensión ahí. Yo a veces me siento como demasiado psicoanalista para las feministas y demasiado feminista
facultad para psicoanálisis, entonces creo que es algo que tiene que ver no con una contradicción en sí, sino con una formación mixta de la que venimos de esta escuela, que tiene que ver, escuela en sentido amplio, lo digo, que tiene que ver con formarse en ciencias sociales y con formarse en psicología y psicoanálisis, o sea, mantener los dos extremos de la tensión, entonces que nos importa lo psíquico y nos importa lo social, pero justamente lo que venimos a desandar, ¿no? Lo que nos enseña Ana desde el campo grupal, ¿no? Lo dijo, bueno, hace mucho tiempo, entonces me parece que desde la representación y la percepción que tienen en otros campos y desde otros discursos, se ve de esta manera. Y creo que tiene que haber, y hay alianza, como decía Ana, entre la academia y la militancia y el psicoanálisis, que no es, digamos así, un lecho de rosas. También tenemos que poder pelearnos tenemos que poder enfrentar los conflictos sin fracturar las instituciones, siempre la fractura, ¿no? Porque eso es irte a otro lado y empezar de cero. Entonces me parecía que, como yo lo veo en este momento, es que podemos sostener las tensiones entre la academia y la militancia y que podemos colaborar y que necesitamos la militancia porque desde la academia no logramos la cuestión del aborto o los derechos, lo logra la gente, las pibas en la calle, ¿no? Y también solo la militancia no alcanza porque necesitamos revisar la epistemología. Entonces me parecería como una falsa contradicción y bueno, tenía ganas de compartir esas reflexiones entre algunas de las otras cosas que escribí allí. Nos dimos todos los gustos y seguimos. Están los libros allá para quienes no lo tengan, están los descuentos porque está la editorial. Y bueno, para quienes cursan, nos vemos el viernes que viene y para quienes nos vinieron a ver especialmente, nos vemos en todos los libros. Muchas gracias.